Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más a esta tertulia ciudadana en la cual vamos a tratar dos temas de máxima actualidad, aunque el señor Escolástico que diga que no lo son. Hay que poner pegas a todo. Bueno, pues bienvenidos, estamos en directo desde Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales y en el grupo Cadena Media. Y vamos a presentar a los tertulianos como es preceptivo en este programa. Don Manuel Tabas, bienvenido. Igualmente, decirte que enhorabuena por la gala que tuvimos el viernes. Quien no pudo asistir en directo le aconsejo que la vea, porque fue como un concierto, es decir, fue increscendo hasta una apoteosis final donde no dejábamos de reír. Yo salí de ese auditorio con la boca desencajada. Lo has descrito muy bien porque eres un buen escritor, así fue. Gracias. Doña Rosa Porras, bienvenida. La he visto en televisión. Buenas tardes, buenas noches, ¿por las redes buenos días. sociales o por televisión? La he visto en televisión, en Más Televisión, que se ha repetido. Pero quiero decir que no pude estar in situ porque el tren no me lo permitió. Usted se lo perdió, no me lo porque le hubiéramos podido poner hasta un Mercedes para que la traiga y lleve. Doña Aurora Rey, buenos días, bienvenida. Pues enhorabuena, porque es maravillosa y además invito a todas las personas que puedan hacerse de ella, de verla en su casa, en su televisor. Yo la he estado reenviando porque creo que lo bueno hay que compartirlo. Muchas gracias. Don Félix Calles, que además entregó uno de los premios, bienvenido. Pues enhorabuena, Julián, porque además fue un tanto especial, personalmente, porque tuviste la diferencia de entregarle un premio a mi querido amigo y admirado amigo. Grandísimo periodista. Pepe, grandísimo periodista, más de lo que la gente se cree, incluso en Andalucía, y que me diste el honor de poderle entregar el premio. Y además su discursillo, como digo yo, fue magnífico. Fue un discurso en defensa del periodismo auténtico de los mejores que he escuchado. Y de los periodistas. Don Manuel Alarcos, pues bienvenido. A la felicitación de mis compañeros y tengo que decir que yo, además de como tertuliano, también como colaborador de Más Televisión, pues estuve allí todo el día en la gala. Y ya aprovecho para felicitar a todo el personal tan valioso de esta cadena, de esta televisión, que también realiza su trabajo, tanto cámara como el personal como periodistas. Una felicitación por mi parte para todos ellos. Don y Eloy, por supuesto para el pareja. director. Bienvenido. Bueno, gracias y me uno a las felicitaciones, aunque voy a bajar un poco... Bueno, Eloy estuvo presente. Voy a bajar un poco el ánimo porque lo de la gala de Onda Cero, que estuvo muy bien, efectivamente, es como un oasis dentro de el mundo actual que lamentablemente no tiene muchas cosas para celebrar. Anda. Doña Luisa Ballesteros, bienvenida. Lucía Ballesteros. Ya te había cambiado el nombre y todo. A la felicitación de todos mis compañeros y siento decir que no pude venir. Rosa ya me ha dado la pauta para la próxima vez. Es que Rosa vez. sabe dar pautas. Claro, y una, pues como está aquí así un poquito de principiante, pues claro, tiene que ir aprendiendo. Vale, tienes que aprobar el curso, que todavía no se ha aprobado. Claro, creo que voy progresando adecuadamente, pero en fin, todavía me falta mucho. Don Escolástico González, bienvenido. Bien, muchas gracias, Julián, y felicitación. Con todo, muchas podría gracias ser también. menos en felicitación. Pues dicho esto, presentados los tertulianos, vamos con los temas de hoy. Empezamos con un tema que lleva por título Marruecos, Argelia, Frente Polisario, Estados Unidos. No sé si debería poner España, aunque España en este asunto parece ser que pinta poco. Madrid ha sido el lugar de encuentro de estos países con el Frente Polisario para hablar del futuro del Sáhara. Voy a empezar por don Escolástico González y voy a preguntar, entre otras cosas, porque Marruecos ha elaborado un documento de autonomía bajo su protección. Esto no es lo que dice la resolución de la ONU, ¿verdad? ¿Van a renunciar los saharauis a la autodeterminación pactada hace 35 años? ¿Qué
lejos queda la influencia española en la zona, tan lejos que no existimos, ni nos llaman, ni tenemos nada que decir sobre este tema. Adelante, don Escolástico González, 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que va a ser menos de 3 minutos incluso esta vez, ¿no? Porque... Eso no sería normal. Por una razón muy sencilla, Creo que el tema es apasionante. Se lo decía Julián, no es un tema demasiado actual o demasiado popular, porque es un tema que está... popular no es. Popular no es, ¿no? Es decir, está, actual sí. Actual sí, pero lo conoce muy poca gente. Entonces, a lo mejor no conseguimos conectar con el público hoy por el tema, ¿no? Hay otros temas que conectan más con el público. El siguiente, ¿no? por ejemplo. El siguiente, por ejemplo, ¿no? El de cuando lleguemos al AVE y al tren y todas esas cosas, ¿no? Bien, lo que quiero decir es que, además de los países que has dicho, de Argelia, Marruecos, Frente Polisario y Estados Unidos, fue el anfitrión donde se celebró la reunión, estaba también la ONU, creo. Bueno, Estados Unidos ha sido la segunda reunión, la primera fue en España. La de Madrid. Se celebró en la embajada de los Estados Unidos en Madrid. Sí. No sé, soy perfectamente lo que estoy diciendo, es decir, que no tiene más. Y la siguiente es en Washington, donde está prevista que sea la reunión, ¿no? Pero la primera fue... Creo que va a estar Donald Trump también allí. La primera fue en Madrid y fue en la embajada de los Estados Unidos en Madrid, con el embajador, donde estaba presente también la ONU, el representante de la ONU para ello. Y estaba el Frente Polisario, Argelia y Marruecos. Lo que quiero decir es que este tema, en este momento, yo creo que no se ha escrito nada de él. Lo que hay en la carta que presenta Estados Unidos, presenta Marruecos para la autonomía del Frente Polisario, pues es casi papel mojado después de los acontecimientos de la guerra que se han producido con Irán, donde todo el mundo árabe, lógicamente en el que están también Marruecos y Argelia, tienen una posición frente a los países que están siendo invadidos por Teherán y con el propio Teherán, ¿no? Porque hay una parte común que los une a todos ellos, como es el Islam, ¿no? Y que tienen de mutua defensa también. De hecho, Marruecos, en un momento determinado, ya se ha puesto de acuerdo con los países árabes que han sido invadidos por Teherán o por Irán, pero, por otro lado, Marruecos no puede ir contra Estados Unidos en ningún momento ni contradecirle. Al contrario, son aliados. Al revés, eso es, son aliados. Y Argelia, que es el enemigo de Marruecos por antonomasia y el otro que rivaliza con el Frente Polisario para poder tener el territorio, en este momento la guerra le viene de perla, económicamente, porque significa que está llenando sus arcas a través del gas y del petróleo, porque se han disparado a consecuencia de la guerra, y consecuencia de la guerra... A lo mejor el kit de la cuestión, don Escolástico, para que usted no se vaya por la tangente que se está yendo, es por qué España, que tenía siempre estaba a favor del pueblo saharaui, de golpe y porrazo, resulta que lo deja abandonado. Pero esa no es la cuestión de que nos planteamos en el debate. Si es lo que me preguntas, yo te contesto. No, pero creo que a lo mejor hay que empezar por ahí. Yo te contesto. Si eso es lo que nos planteamos. Primero, hace 50 años de ello. Los 3 minutos. Sí, han pasado. Todavía no, quedan 10 segundos. Primero, hace 50 años de ello. Segundo, España se posicionó para dar una solución junto con la ONU y con Estados Unidos con el tema de la autonomía frente a Marruecos, y creo que es una cuestión bastante digna que acepta en este momento todas las partes, tanto Frente Polisario... Otra cosa es que añoremos algo del pasado. Yo no añoro ninguna colonia del pasado, ni como español ni como ciudadano en este momento. Otra cosa es que añoremos el pasado, pero la solución hoy día política para los territorios saharauis, para el Frente Polisario, es la autonomía de Marruecos, bajo el gobierno de Marruecos. Creo que es bastante bueno el documento, creo que lo acepta ONU, lo acepta Estados Unidos, lo acepta ya Argelia y incluso el propio Frente Polisario. Entonces, no hay que irse 50 años atrás ni añorar absolutamente nada. Don Manuel Tabas, adelante. Vamos a ver, la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, que ha sido presentada por Marruecos como una victoria histórica, en realidad es una victoria pírrica de ese rey del Epiro que ganaba Roma, pero perdían todas las batallas, todos los generales y casi todos los soldados. ¿Y por qué lo digo esto? Porque este texto solo renueva por un año el mandato de la Misión de Paz de Naciones Unidas, es decir, el MINURSO. El MINURSO se creó en el 91 para vigilar el alto el fuego y para hacer un referéndum de autodeterminación, no de autonomía. La propuesta de autonomía presentada por Marruecos considera que es una de las soluciones más factibles, pero... Y reitero, pero no la única.
Esa es la diferencia, porque no reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio ni elimina el derecho de autodeterminación. Estados Unidos quiso que tanto el Polisario y Argelia apoyasen... A ver, me están diciendo, Manuel, que te retires un poquito del micro, que lo saturas. Y otra vez me dicen y hay un que no. espectador que dice, que cada vez que tú hablas tiene que bajar el volumen de su televisor. Ay, y Pepe me dice que me retiro demasiado y no se me oye. ¿A quién le hago caso? Continúa, por favor. Veamos. Bueno, ¿por dónde íbamos? Vamos a ver. Estados Unidos quiso imponer la autonomía tanto a Argelia como al Polisario y le salió el tiro por la culata, porque tanto China como Rusia dijeron que nanay. Entonces, para llegar a un consenso, como tú sabes, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 5 países que tienen la imposición de su veto, pues llegaron a un texto ambiguo, pero, aun siendo ambiguo, nunca reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui. ¿Y por qué? Porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no tiene poder para imponer una solución política unilateral, ya que el mandato consiste en mediar, no en poner o imponer una solución política a ningún pueblo. El único titular legítimo del derecho de autodeterminación reconocido por la ONU desde el 63 es el Sahara. Y esto fue después aprobado también por la Corte de Justicia Internacional fue ratificada en el 75. Claro, y dice, es que la votación fueron 11 votos a favor, 3 abstenciones, entonces la propuesta salió adelante. No, porque como bien dijo, en este caso fue Francia, dijo, vamos a ver, parece que aunque hayamos votado a favor, esto es que estamos de acuerdo con el proceso de autonomía, y no es así, porque no reconocemos la soberanía sobre ese territorio. Es más, Inglaterra dijo, nuestro voto a favor no constituye reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara. Dinamarca dijo las mismas palabras que Inglaterra y añadió, cualquier solución debe acordarse de conformidad con la Carta y los principios de Naciones Unidas. Y Eslovenia fue mucho más allá. El derecho de autodeterminación no puede ser arrebatado a ningún pueblo, ni por el Consejo de Seguridad, ni por los Estados miembros. Por lo tanto, esos cohetes que se están tirando en Marruecos y esas celebraciones están de más, porque no es cierto. De momento, la autonomía es una más de las muchas soluciones que se pueden aplicar. 4 minutos, Manuel. Lucía Ballesteros, adelante. Bueno, yo voy a hacer una pequeña... Me ha superado Escolástico, Sí, seguro. coincido en parte con Tabas. Es cierto que el 31 de octubre del 2025 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta una resolución que es la 2797 sobre la situación del Sáhara, donde por un lado está la autodeterminación del pueblo saharaui o consolidar el plan de autonomía como la base más realista y posiblemente viable. ¿Qué ocurre? Bueno, instan a Marruecos y al Frente Polisario para que retomen las negociaciones. Marruecos cree que es un triunfo para él, pero apoyado por Estados Unidos, Francia y varios países árabes y africanos, y la consecuencia que esto puede traer pues es un desequilibrio geopolítico en el Magreb. Marruecos parece ser que refuerza su papel frente a Occidente en una zona de tensión energética, crisis migratoria, desafío de seguridad fronteriza, y Argelia, a su vez, se ve debilitada. Esta resolución acepta el plan marroquí de autonomía como base para la paz, pero deja de un lado la autodeterminación. Y el conflicto entra en una etapa ahí pues un poco compleja. La resolución deja numerosas incógnitas. El Frente Polisario dice, según palabras de su embajador, que el pueblo saharaui va a continuar en su lucha por la independencia. Está denunciando que hay... Denuncia la violación de derechos humanos, el saqueo de recursos naturales sin el consentimiento del pueblo saharaui y la violación del derecho internacional. Por su parte, Marruecos apoya la autonomía. Miles de saharauis se manifiestan en contra del plan de los Estados Unidos. ¿Por qué España no tiene representación? Pues porque en marzo de 2022 un gobierno elegido en las urnas con el Parlamento al que tiene que rendir cuentas y una oposición con la que debería al menos debatir,
Una decisión de tal calado en política exterior da un giro de 180 grados, apoya la propuesta marroquí de convertir el Sáhara en una región autónoma, un acuerdo que 3 años después aún no se sabe con certeza qué fue lo que lo motivó. Los intereses españoles quedan a merced de Marruecos, abre una grave crisis con Argelia y deja a los pies de los caballos al Frente Polisario. Este cambio de postura pues, nos deja con pocas cartas para poder influenciar favorablemente dentro de ese conflicto. Doña Rosa Porras, Pues adelante. como dispongo de 3 minutos, tengo que ir a toda velocidad. Dispongo de 4. No estoy de acuerdo con nada, para empezar. No. La reunión del día 8 de febrero es una trampa y un abuso para el pueblo saharaui. Por parte de Estados Unidos. Por parte No, de luego todos. le contestas, Escolástico, por favor. Tú déjalo, todo es mentira. Para empezar, Marruecos tiene la independencia en el 1985. Toma nota de la fecha. El Sáhara jamás fue de Marruecos. Nunca. En el 1904 se hace la Carta de Partición de España que tiene Marruecos y Sáhara y Guinea, pero no me voy ahí. 1912. Hay un acuerdo hispano-francés en el que Francia va a administrar a Marruecos y de manera y con carácter oficial y permanente el Sáhara es de España. Provincia número 53 y se les da el DNI en 2 lenguas, el árabe y el español. Y cuando España entra en Naciones Unidas en 1955, la ONU reconoce la entrada de España con sus 53 provincias y Marruecos no era independiente. Por tanto, están engañando al pueblo saharaui. ¿Qué? No era ni reino. No era ni reino, no existía. Luego, ¿de qué va Marruecos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado para que haya esto? Pues que tenemos un presidente que no sabemos por qué ha cambiado el marco político y en 2020, habiendo tenido problemas con Argelia por traer a Gali, el jefe del Frente Saharaui, cállate, cede, claro que sí. Escolástico, ahora no se interrumpe, por favor. Tú déjame, ese es el punto, ¿qué es lo que hace? Pero ese es el punto al que queréis llevar vosotros la reunión. Pero, no la realizáis. Escolástico, después, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cede el Sáhara, que no es quien para cederlo a Marruecos, sin decírselo al rey, Escolástico. ni la conferencia de Viena, cómo me levante, ni la conferencia de Viena, ni el Consejo de Ministros, ni nadie. ¿Qué ha pasado? Que a partir de ahí la administración Trump, muy interesada en acabar con el conflicto árabe-israelí, también se pronuncia a favor. Luego están engañando al pueblo saharaui. Es una ignominia y además te diré que es la ruptura definitiva del derecho internacional, que os gusta tanto el derecho internacional en Irán, derecho internacional en jamás derecho internacional. Y aquí calláis todos con el derecho internacional. Pues te diré, querido Escolástico, que el derecho internacional dice la Corte Penal Internacional. Aquí acaba el reconocimiento y los vínculos de cada uno de los pueblos, la libre determinación de los pueblos, y quieren engañar a Mauritania, un pueblo que lleva 50 años constreñido y por causa del presidente, que no sé qué historia hay detrás, y de la administración Trump, están cambiando la geopolítica de África. ¿Te guste o no te guste? Son 4 minutos, doña Rosa. Pues me he quedado muy corta. Para que vean ustedes que cuando hay que ser flexible, se es flexible. Don Eloy Pareja. Bueno, gracias, Julián. Yo voy a enlazar con el derecho internacional. Sabéis que el derecho me gusta mucho a nivel teórico. Luego la realidad no tiene nada que ver con el derecho. Nos están engañando. Vale. En cuanto a la teoría, el derecho internacional, y yo soy un admirador de él,
La Carta de la ONU, por ejemplo, dice el artículo 1 que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, y yo soy un ferviente defensor de ese artículo 1 de la Carta de la ONU, incluso no solamente para los saharauis, sino incluso para algún territorio que, si lo dijera en público, os pondríais nerviosos. Todo territorio que tenga una lengua, una historia y una cultura propia tiene derecho a la autodeterminación. Todo territorio. Y el saharaui también, por supuesto. Segundo punto, es lamentable que estemos en 2026 y estemos hablando de un asunto que es del siglo XIX. En el siglo XIX, efectivamente, algunos países europeos, entre ellos España, se repartieron territorios africanos. Pero Marruecos dejó ya ese colonialismo y en 1956 era libre. Los saharauis se quedaron ahí en medio. Llegaron los acuerdos de Madrid de 1975 y esa famosa provincia 53 quedó abandonada. Lamentablemente, porque esos saharauis ayudaron mucho al señor Franco a ganar la guerra civil. Lo recordarán ustedes, ¿verdad? Bueno, han hablado del Consejo de Seguridad de la ONU y la resolución 2797. Y ahora voy a mi terreno pragmático, porque yo soy un hombre de pies en la tierra. Entonces, a día de hoy, 2026, ¿en qué cabeza cabe que los saharauis van a tener autodeterminación y van a ser un pueblo libre e independiente? Jamás. Ya lo sé, jamás, jamás de los jamases. Entonces, señores y señoras, pues Marruecos es una parte interesada, por supuesto, y quiere que los saharauis queden bajo su dominio y darle la autonomía. Y, sinceramente, y aunque nos duela a todos, y aquí al Arcos seguramente le dolerá muchísimo, la única solución viable es que se vaya por lo que dijo la resolución 2797, y es que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo, que a día de hoy es el único territorio no autónomo del planeta. De 1963. Estamos en el año 2026 y es el único territorio no autónomo del planeta. Eso hay que dar una solución, y la única solución es que sea un territorio autónomo dentro de Marruecos. No hay otra solución. La otra solución es seguir viviendo en tiendas de campaña. Nada más. O sea, como Castilla-La Mancha dentro de Bueno, España. te quedan 10 segundos para 3 minutos. No, ya me quedo aquí. Bueno, pues adelante, Aurora Rey. Pues vamos a regresar a 1884. Efectivamente, cuando Europa se repartió África con Escuadra y Cartabón. Eso es lo que pretende hoy Marruecos, que volvamos al 1800. Y dice un refrán, ni sirvas a quien sirvió, ni pidas a quien pidió. Porque Marruecos fue un protectorado francés-español. Eso mismo que él vivió y que él sufrió es lo que quiere ofrecerle hoy para el Sáhara. ¿Qué bien quiere a los saharauis? Pero claro, puestos a pensar que nos beneficia hoy. ¿Qué queremos de España? ¿Los saharauis nos importan algo? Pues no lo sé. ¿Nos viene mejor ponernos del lado de Marruecos? Seguramente, son más potentes, mejores amigos. Pero vamos a pensar en la verdad y en la realidad. España tenía como provincia al Sáhara. No era una colonia, era una provincia. Tenían DNI, eran españoles, como los de Salamanca, los de Cuenca o los de Bilbao. Así eran españoles. Exacto. España piensa y se da cuenta que el pueblo saharaui desea una independencia. En el 1974, ¿para ello qué prepara? Pues hace un censo, quiere hacer un censo para hacer un referéndum. Pero, amigo, ahí está Marruecos muy listo y se adelanta. Dice, si los saharauis van a tener su independencia, ya no tengo forma de echarles mano. Y organiza la Marcha Verde, cuando se estaba preparando este referéndum. Con la Marcha Verde ya sabemos lo que ocurrió. España se repliega, España está en una situación crítica con el fallecimiento próximo de Franco, con el cambio en la política española de la dictadura a la transición, y no entra en nada en el Sáhara. Simplemente se aleja, se marcha y ahí lo deja. Es cuando llega Marruecos y aprovecha. Marruecos se adhiere todo el Sáhara. Es rico, tiene minas, tiene costa, tiene pesca, tiene geopolítica. Es un chollo para Marruecos y va por él. ¿Qué hace? Construye una frontera de 2.700 kilómetros para quedarse con el Sáhara y repliega a unos pocos saharauis que se van los pobres a Tindú, aquí a vivir en tiendas de campaña, como tú decías, pero no es la solución para nadie. Ellos tienen una nación y tienen un país y tienen una lengua y tienen una historia. Marruecos solo tiene 71 años de historia, casi mi edad, es decir, es un año mayor que yo. Fíjate, Marruecos con las exigencias que viene. Pero claro, Marruecos
tiene muchos intereses y ahora vienen otros amigos. España, que había sido amigo siempre del pueblo saharaui, que siempre defendía que el Sáhara fuera otra vez libre, fuera independiente, pudiera tener su propio dominio y que nadie mandara en él. ¿Por qué hemos cambiado repentinamente, justamente con la llegada del COVID? ¿Qué tendrá que ver el COVID con este cambio de opinión en España? Pues sí. El jefe del Frente Polisario es recibido en España para que se cure porque está el hombre enfermo. Marruecos se enfada mucho, se lía. España, como lo sabe hacer también siempre en política internacional, es que, mira, se mete en cada fregado sin necesitarlo, que luego los demás sufrimos las consecuencias. Desde ese momento, y alguna tarjeta por ahí de teléfono que parece que se perdió, cambia automáticamente la posición española. Nos olvidamos de los saharauis y somos íntimos de los marroquíes. Ahí somos amiguitos de Estados Unidos, ahí va, pero sí hemos coincidido con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le conviene mucho que Marruecos esté fuerte y el Sáhara no le importa. Y a España, por alguna razón, le interesa ser muy amiguito de Marruecos. ¿Qué ocurre? Si Marruecos por un momento pensamos que deja de estar usurpando el Sáhara, pierde poder adquisitivo, economía, minerías, pierde su importancia en la Unión Europea, es decir, se queda en pijama y algunos intereses creados, como decía Jacinto Benavente, nos interesan más que el pueblo saharaui. Para Manuel Arcos este es un tema muy sensible, muy preocupante, dado que él lleva toda la vida defendiendo al pueblo saharaui. Me ha pedido un poquito más de tiempo, pero yo creo que con 4 minutos está bien, ¿verdad, Manuel? Adelante, Manuel. Yo, Sánchez, no me importa en esta cuestión, pero sí me importa el pueblo saharaui y mucho. Aquí se ha dicho que el pueblo saharaui se le engaña fácilmente, nada más lejos de la realidad. El pueblo saharaui es muy, muy difícil de engañar, sabe muy bien lo que quiere. El Sáhara ha sido las dos cosas, ha sido colonia y ha sido provincia, ambas cosas. Desde el Tratado de Berlín ha sido provincia y anteriormente fue colonia. Los españoles... ha habido ahora unas primeras reuniones en Madrid, en la Embajada de Estados Unidos, a propuesta de Francia, que sí tiene influencia en el Magreb y nosotros no tenemos ya ninguna, organizada por Estados Unidos, como países interesados, Marruecos y el Frente Polisario, y como países observadores, Argelia y Mauritania. Posteriormente, la semana después, se celebró otra reunión en Nueva York, también como país, como Estados Unidos, país anfitrión, con los mismos componentes. Ahí están el representante del Frente Polisario de Naciones Unidas y los representantes de, lógicamente, Mauritania, Argelia, Francia y Marruecos. Marruecos, el Sáhara importaba muy poco antes, cuando era simplemente arena y desierto. Pero gracias a los españoles se empezó a potenciar la pesca desde Canarias y hoy por hoy es uno de los mejores caladeros de pesca del mundo. Y además de eso descubrieron las minas de fosfato del Fos-Bucra, las minas de fosfato más grandes del mundo. Una riqueza inmensa descubierta por los españoles y que no supimos luchar por ella, como tampoco supimos luchar por nuestros hermanos saharauis, en lugar de salir de allí con el rabo entre las patas, con fraco maribundo y un emérito que maldito el papel que hizo allí de bajarse los pantalones. Si no te importa lo del emérito, suprímelo. Un momentito. Que maldito el papel que hizo allí para ir a bajarse los pantalones entre Marruecos y con un campo minado que se podía ver perfectamente atrincherados los españoles allí y no haber abandonado aquello a sus hermanos saharauis de la manera vergonzosa que se abandonaron. Bueno, ya ocurrió también en la Guinea Ecuatorial. Somos un ejemplo de lo que no se debe hacer en política internacional. Somos una vergüenza. Entonces, volviendo al tema yo he hecho una labor de campo bastante intensa con los saharauis de aquí, de Puerto Llano, y los saharauis de Almodóvar. Son pocos.
de Almodóvar del Campo. Son pocos, pero es una muestra muy representativa del sentir y el pensar de los saharauis en España. ¿Y qué piensan que dicen, Manuel? Y en el mundo. Venga, por abreviar. Jamás las mujeres y los hombres saharauis aceptarán una autonomía bajo la tutela y la dictadura del rey de Marruecos, por una razón muy sencilla, porque haciendo eso jamás serían libres. El rey de Marruecos, además de ser el rey unipotente de Marruecos, es el líder espiritual de los musulmanes marroquíes y de toda la zona, que es un tema muy importante a tener en cuenta. El Frente Polisario, y yo he estado hablando con el Frente Polisario este fin de semana, me han dicho, y aquí lo tengo escrito, que jamás aceptarán esa autonomía. Por una razón, con un representante del Frente Polisario. Esto es del Frente Polisario. No era portollano. Sí, conoce los representantes del pueblo saharaui. Sé lo que estoy diciendo. Manuel, llevamos 5 minutos ya. Sí, lo que yo diga, no es que vaya a misa, es que es verdad. Ve terminando. Entonces se van a volver a celebrar. No se ha levantado el Frente Polisario, que es el representante de Naciones Unidas, el que está en la mesa. El Frente Polisario no se va a levantar porque lo que quieren es estos 50 años de incertidumbre, a ver si es posible que pase. Pero nunca volverán al Sáhara como súbitos marroquíes. Nunca. Solo volverán al Sáhara como mujeres y hombres libres. Félix Calle, Manuel. 1947. Un ingeniero español descubre en el Sahara un fosfato de excelente calidad. Ahí empiezan los problemas de Marruecos con el futuro y marca el futuro del Sahara. Ahí, en 1947. 1962, España crea Fosbucra, del que yo tengo un estudio bastante amplio, no he llegado a publicarlo, pero lo tengo, para explotar las minas de fosfato. 1975, hay una ofensiva diplomática de Marruecos que lo apoya incondicionalmente Francia y Estados Unidos, por eso salieron también corriendo de allí. Marcha verde y se anexiona el Sahara occidental. España ya no cuenta absolutamente nada. 2007, Marruecos ya propuso una autonomía para el Sahara que no era en absoluto, no tenía ninguna credibilidad, contradice la legalidad internacional que reconoce el derecho de autodeterminación y a la independencia del Sahara occidental. 2022, nuestro presidente, igual que Cela Trump, dice que un Sahara marroquí es la solución más adecuada. Ya estamos cambiando el tema. 2026, plan de autonomía marroquí para el Sahara. Todos contentos, sí, menos los saharauis, porque ellos no renuncian a la autodeterminación. ¿Por qué? Porque es su objetivo principal. ¿Y por qué? Porque se acogen a la resolución 2797 de octubre del 2025 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se reconoce la soberanía, la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, ni excluye la independencia como posible resultado. La comunidad internacional dice ahora que es seria, que es creíble, que es realista. La autonomía no es un poder soberano, porque además va a seguir rigiendo allí la bandera de marroquí, lo que no puede ser soberano. El papel del rey es primordial porque va a ser el rey el que nombre directamente al jefe del Ejecutivo autonómico, para, según dice, los marroquíes, garantizar la coherencia institucional, constitucional y la unidad del Estado. Claro, faltaría más. Tendría competencias de educación, de sanidad, de urbanismo, judicial, solamente lo que concierne a la autonomía. Economía regional, exceptuando Fosbucra, no, ahí que no entran los saharauis, eso es de los marroquíes. A primera vista, pues un modelo autonómico. Pero Manuel, luego después, por favor. Termina, Félix. Del Sáhara. Quería decir que a primera vista modelo autonómico europeo, pero que no tiene nada que ver con los modelos autonómicos europeos. Eso es lo que nos quieren vender. Y luego no es un plan para autodeterminación, es una fórmula de integración territorial
pues, bajo la soberanía de hace ya de algunos años, 70 o 70 y tantos años, de un rey, y no atiende a las resoluciones de la ONU sobre la soberanía del Sahara. Deja en nada la contundente, leo, dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya al estar de acuerdo con un referéndum de autodeterminación, al establecer, esto es importante, que no hay vínculos de soberanía entre Marruecos y el Sahara. Exacto. ¿Más queréis más? Bueno, Solo para de terminar, solo de que no se religión. piense que es un referéndum saharaui. No, es un referéndum nacional que además también votan saharauis que no son saharauis, que viven en el Sahara, pero sepa Dios de dónde son. Quiero que quede claro que no solamente es el Sahara, es un referéndum nacional. Hay un WhatsApp que voy a leer antes de dar la voz a don Escolástico González, que dice: aquí el único que ha abandonado a los saharauis ha sido la izquierda y la ultraizquierda, con el escándalo de nuestra ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, y a que escondidas atender al líder del Polisario en el Hospital de La Rioja. Conflicto con Argelia, nos cortan el gas, cesión a Marruecos del Sáhara español. Adelante, Pues Escolástico. le doy la razón a este oyente. Yo creo que evidente. lo del último telespectador se mueve en otras dimensiones políticas de política interior más que de política internacional, ¿no? Y que todos sabemos qué ha sucedido con esto hace ya unos meses. Bien, yo empezaba diciendo en la intervención anterior que aquí no hay nada escrito, porque todas estas reuniones se celebran en el mes de febrero, con estos países que están de acuerdo en reunirse en la Embajada de Estados Unidos, con unos documentos previos presentados por el propio Estados Unidos, pero que después llega la guerra. Que no vale. Llega la guerra en la región que Estamos cambia en absoluta. Déjame que termine. No, por espera favor, un Rosa, minuto. pero déjame. Los documentos que han preparado no valen. Son documentos Bueno, en pero si es beneficio lo mismo, propio de otros países. que comparto No lo contigo, mismo. no valen. Vale, Lo comparto contigo, no valen. Pero aunque sirvieran los documentos, la guerra lo ha cambiado todo. Si es que en la región todo está cambiando consecuencia de la guerra. Es Y por decir, eso, déjame que termine, a río por favor. revuelto, No, a ganancia de río revuelto no. pescadores. Quiero decir que no está todavía escrito lo que va a suceder con el Frente Polisario, ni con el Sáhara. Es decir, porque la guerra lo está cambiando todo, que era por donde quería empezar. Porque Argelia, en este momento, tiene una posición distinta porque se está económicamente favoreciendo de la propia guerra. Marruecos tiene otra posición totalmente distinta con Estados Unidos a la que tenía hace 2 años y con arreglo al propio Israel. Y los países árabes, dentro del mundo musulmán o islámico, tienen otra situación distinta también con Teherán. Todo está cambiando. Lo que vaya a suceder con el Sáhara no está todavía escrito. Lo estamos debatiendo aquí, pero no está escrito. Estamos Y luego, debatiendo cómo y termino, Rosa, si me permites, y termino ya, para continuar el debate. No podemos, porque si no caeríamos en la esquizofrenia, intentar defender el derecho de autodeterminación como el derecho internacional de los pueblos, es decir, que lo es, y que yo lo comparto, y sin embargo estar en esta misma tertulia y por los mismos representantes. Perdona, lo compartes, pero no no, lo déjame, defiendes. Si no, me callo. que yo comparto el derecho a autodeterminación por principio, y sin embargo estar amparando la invasión de otros pueblos que son soberanos, haciendo caso omiso al derecho internacional. Eso es una esquizofrenia. Entonces, los mismos que hoy estáis defendiendo el derecho de autodeterminación y estáis justificando la invasión a otros pueblos que son soberanos, lógicamente estáis en una contradicción. O sea, enorme. Vamos con Manuel Tabas. Hacemos mal nosotros. Y quiero terminar con esto. Para mí, la autonomía del pueblo saharaui, que va más allá de lo que decía Félix, porque incluso llega a tener su propio sistema judicial, lo que se le ha propuesto, y su propio sistema de policía y de ejército también propio, bajo la tutela de Marruecos, en el documento que se ha presentado. Para mí, después de 50 años sin resolverse el conflicto, porque lleva 50 años y ha estado gobernando en este país la derecha, el centro y la izquierda, y nadie lo ha resuelto. Es que ahora no me queráis joder a mí con que Pedro Sánchez es el culpable de que el pueblo Manuel saharaui Tabas, siga hasta contestando. Escolástico. No es verdad. No faltaba más. Manuel Tabas. Se dio No lo que faltaba más. se dio lo que no era de él. Ha hecho lo que No tenía que hacer con confunda. la autonomía, No es verdad, como lo han reconocido porque le Francia pillaron y el Estados teléfono. Unidos, Rosa. Vamos a Le ver, pillaron señor el teléfono Escolástico, y los señora secretos Rosa que Porras, tenían. cuando os toque, por favor. Que queréis poner Señor encima de la Escolástico, por favor.
Manuel Tabas. Primero, España es potencia administradora de iure, de derecho, según Naciones Unidas. Y no figura en ningún sitio la palabra soberanía. En la reunión del 8 y el 9 de febrero, querido Pollito, donde no participó España ni Francia, Marruecos presentó un documento de 40 páginas ampliando su propuesta de autonomía para el Sáhara. Un documento que no se ha hecho público, solo se han recogido extractos, que lo ha recogido precisamente el país. Y te voy a dar algunos extractos de lo que contiene ese documento. Creación de una región autónoma saharaui, pero Marruecos conservará competencias en defensa, exteriores, moneda y nacionalidad. El jefe del Ejecutivo Autonómico del Sáhara será investido por el rey, teniendo el rey la última palabra. Tercero, la autonomía no será un poder soberano delegado por el pueblo saharaui, sino una imposición concedida por Marruecos. Cuarto, el estatuto sería aprobado en referéndum nacional marroquí, no solo por los saharauis. Y quinto y último, solo ondearía la bandera marroquí sin tener enseña propia saharaui. Y querido... ¿Estará de acuerdo conmigo? Ese es el documento que se presenta a discusión, no el documento aprobado. Es que claro, no, pero no partas de que eso es una realidad lo que estás diciendo. Ese es el documento a discusión, no el documento que se ha aprobado, ni el que se va a aprobar. Por Dios, no se debe presentar. Julián, ¿puedo terminar? Ignominia. No, debe presentar. No me lo pongas a mí. Cada uno presenta el documento que más le favorece. A ver, la negociación que no puede ser un diálogo rosa escolástico rosa. Vamos a ver, por favor, querido Eloy, querido cariñoso y querido amigo mío, Gibraltar es territorio no autónomo pendiente de descolonización y figura como colonia desde el año 1946. ¿Dónde está el derecho internacional con Gibraltar? Y la otra parte, Doña Rosa Porras, adelante. porque solamente hablan de derecho internacional. En Irán no hay derecho internacional, ya lo hablamos el otro día, ni en ningún sitio. Y ahora, el poder actual, donde está Trump y donde Sánchez metió la pata cediendo lo que no era de él, han permitido... Si se fue España del Sáhara, la culpa es de Sánchez. Pero él cedió, que no voy a entrar contigo, no, porque claro, ya es sé que para lo ti que no hay es. otro culpable en España, pero de todos los males. Cedió lo que no era de él y ha creado un conflicto que te caes. Y ahora resulta que estos poderes permiten que nos saltemos la Carta de Naciones Unidas, la libre de elección de los pueblos, absolutamente todo porque nos es cómodo en el momento actual. ¿Y qué situación le han dejado a los pobres saharauis, un pueblo que lleva 50 años constreñidos? Pues en estos momentos tenemos o acepta la soberanía de Marruecos, que no lo va a permitir nunca, o busca asilo en Europa, o es absorbido por Argelia, o continúa con la bandera de guerra del Frente Polisario. Eloy Pareja. No le queda otro camino. Eloy Pareja. ¿Qué hablas del PP? Que te putada. No sé si atender a izquierda o derecha. A mí, me tienes que atender a mí, Eloy Pareja. A la derecha. Que te dé la chuleta bien escrita. A ver, es que... he oído. Creedme, amigos tertulianos y compañeros y compañeras, es que entre el yin y el yang no hay forma de aclararse. Vuelvo a insistir, soy un ferviente creyente en el derecho de autodeterminación de los pueblos. Pues defiéndelo. Podría defender algún pueblo, no lo voy a decir porque saltarían chispas. Que salte. Está defendiendo pero podría al defender pueblo a un catalán. pueblo que también debería ser independiente, ¿Ah, sí? porque es una nación. Porque ¿vale? lo dices tú. Pero lo mismo derecho que el frente los saharauis, lo mismo. A ver, lo mismo. por favor, atendemos a Entonces, vamos a ver, una colonia del siglo XIX. España no abandona en 2022 a los pobres saharauis, los abandona en 1975 a Acuerdos de Madrid, donde cede, Julián, estamos en el el Sáhara debate. Occidental Sí. Estamos a en el Marruecos Pero y a un comentario, Mauritania. no interrumpir. ¿Quién lo Por favor, Un minuto. ¿Quién lo por hace? favor. ¿Por qué favor. Mohamed Franco estaba- VI, Mohamed VI, de puño y letra, escribe una carta que se publica en el 2022 y nos enteramos toda España por la
la prensa diciendo que este individuo que nos gobierna había cedido el Sáhara. Perdone usted. Es mentira. Perdone Dejadme. usted. No es verdad, Pero no es verdad. Y lo último y más importante, por favor, señores. Uno a uno, por favor. Hagan un referéndum y pregunten a qué español le interesa el Sáhara Occidental. A mí. Bueno, Háganlo, pues háganlo, Lucía, háganlo, adelante. Háganlo. Háganlo. Justicia. No te asustes, Lucía. A ver, atendemos a Lucía, por favor. ¿Qué partido popular ha hecho justicia? Eloy, por favor. Eloy, Rosa, por favor. Escolástico, por favor. Lucía. Bueno, matizar. Breve ya, que nos queda poco tiempo. Matizar. Marruecos, el Sáhara es colonia, pasa a ser provincia española en 1958 cuando España entra en Naciones Unidas. Pero se nos ha... No, espera, en 1974 Rabat consigue que la Asamblea General de Naciones Unidas encargue al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que dictamine si el Sáhara pertenecía a Marruecos o era una entidad independiente, como sostenía Madrid. España se queda sola frente al independentismo del Frente Polisario. Argelia se pone de perfil y a los únicos que le interesa es a Francia y a Estados Unidos. Y Hassan II se guarda una bala en la recámara y dice, ahora voy a preparar, si me sale la jugada mal, voy a preparar la marcha verde. Gracias, porque cuando viene esa comisión que pide el propio Marruecos y viene la misión de Naciones Unidas, termina diciendo Vamos con que Aurora nunca Rey. en la historia ha habido soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Aurora Rey. Gracias por decirme. Marruecos lo primero que hace es inundar de marroquíes el Sáhara para que si llega a haber alguna vez un referéndum, voten a favor de Marruecos porque ya son marroquíes y los han convertido y han dejado de existir los saharauis. Y de esa forma es una forma que tenemos de callar la boca a los pocos saharauis que pueden hablar. A la ONU ahora no se le escucha, pero cuando queremos, si hablamos de la ONU no está a favor de que esto se destroce y de que se quede todo muy bien colocado, porque el puzzle nos queda mejor si Marruecos anexiona del todo ya con todas las garantías. Total, 4 saharauis que llevan callados ahí pueden seguir otros 50 años más y de aquí a otros 50 años no se enterará nadie. España es verdad que se retiró en la época de la Marcha Verde, cierto, pero no atacó a nadie, porque si hubiera atacado, como tú dices, si hubieran puesto en todo el mundo que estábamos haciendo un genocidio contra mujeres y niños, que es lo que llevó el pueblo marroquí. Eso es lo que llevó. El emérito era príncipe. Estaba Franco todavía agonizando, pero estaba Franco. No puedes culpar a alguien que no. Y Eloy no me puede juntar, Escolástico, una película de indios con una de romanos, porque al final me sale un musical y no me entero absolutamente de Manuel nada. Alarcos, adelante. Pues yo, si me dejan, si mis compañeros me dejan hablar y no me A ver, interrumpen, dejar por favor a Manuel. cosa que Venga, ruego rapidito que no tenemos tiempo. encarecidamente, tengo que a todos decir, como me interrumpen a mí. tengo que decir que mis relaciones con el pueblo saharaui son de amistad, divinas, cooperación sí. y cariño. Exacto. Eso es El evidente. trabajo de campo lo he realizado con saharauis de Puerto Llano y de Almodóvar. Lo has dicho antes, con la Manuel. familia acá de Mustafa y de Ardalá y de ella. Y como tengo poco tiempo, voy a decir que ya que Trump regaló el Sáhara a Marruecos, no ahora, sino antes, cuando fue antes presidente de Estados Unidos, tiene una magnífica oportunidad porque él anda detrás del Premio Nobel de la Paz, que se lo quitó María Corina Collado. Ahora él tiene una buena oportunidad de coger el Premio Nobel de la Paz si soluciona este tema del Sáhara. Que tire por ahí, a ver si consigue... A ver, solucionar Félix el tema del Calle. Sáhara y le dan el Premio Nobel de la Paz. Félix Calle. Vamos a ver, Marruecos solo quiere el Sahara por los fosfatos. El fosfato es el oro del Sahara. Quiere continuar con la explotación de las minas, lógicamente, y la marginación económica del pueblo saharaui. Eso es así. ¿Vosotros que realmente a Marruecos le interesa el territorio saharaui si no fuera tan importante la reserva de fosfatos? Yo creo que la respuesta creo que es muy fácil, ¿no? 10 Ojo, segundos. una cosa, si se aprueba el estatuto, si se aprueba, todavía está ahí encima de la mesa, pasa a ser una cuestión nacional. ¿Por qué?
porque como la comunidad internacional lo ha aceptado, supuestamente si se aprueba, queda excluida cualquier supervisión. Cero. Ya se ha terminado el asunto. De nuevo, los intereses económicos se imponen al derecho de las personas. Siempre estamos en la misma cuestión. Siempre estamos en la misma cuestión. El pueblo saharaui le importa un carajo, como hablé la semana pasada, al pueblo, a Marruecos, si no fuera por los fosfatos, aparte de la pesca, pero sobre todo por los fosfatos, que es una de las minas más importantes del mundo. ¿Quién las explota? Marruecos con Estados Unidos y con Francia. Por eso en el 75 se unieron, parecía a los españoles, ya os podéis largar de aquí. Pero que Estados Unidos 10 segundos, Escolástico, te lo estoy contando ya. A Estados Unidos ni el fosfato. Lo que le interesa es la buena relación con Marruecos para controlar el estrecho. Es decir, que no es otra cosa. Ya has terminado, ¿no? No, una cosa, Julián, si me permite. La está con Israel, la alianza con Israel, lo he dicho antes, en internacional. Pero una cosa, no podemos analizar el problema del Polisario con la foto de hace 50 años, ni con el derecho a autodeterminación. Dicho queda. Manuel Tabas. Hoy la situación de migración de África hacia Europa, siendo Marruecos la puerta de entrada, es otra cosa totalmente distinta que no ha salido y que deberemos analizar. Manuel Tabas. Rápido. La autonomía marroquí sigue siendo una propuesta, no una decisión. La autodeterminación saharaui sigue siendo un derecho inalienable. El referéndum sigue pendiente y el MINURSO continúa su mandato. Pollito, por un cierras año. tú. Bueno, vamos a ver. El censo del Sáhara está aquí en España, en Madrid. En Madrid está. Los saharauis saben perfectamente que el rey de Marruecos ha mandado colonos, los más radicales, a ocupar las zonas que han quedado libres. Marruecos está torturando sistemáticamente a los saharauis, como tengo pruebas aquí, mandadas por ellos mismos. Termina, Manuel. Mandadas por ellos mismos, sistemáticamente está torturando a los saharauis en las zonas ocupadas. Los saharauis saben perfectamente quiénes son los colonos extremistas que han mandado a Marruecos a las zonas ocupadas y saben perfectamente quiénes son los saharauis que están siendo torturados. Jamás el Frente Polisario aceptará nada que sea indigno para ellos. Van a ir a por un referéndum apoyado por la ONU, seguirán luchando. El Frente Polisario seguirá con las armas luchando. Con la quiescencia de mis compañeros se le pega una puñalada trapera al derecho internacional. Bueno, pues hasta aquí, porque si no la puñalada me la van a dar a mí, porque nos estamos pasando de tiempo. Este es el momento más interesante, puesto que llega el aperitivo de Casa Pepe de Carrión de Calatrava, que saben ustedes que está en la provincia de Ciudad Real. Es un restaurante magnífico y siempre nos manda un aperitivo. En esta ocasión es berenjena a la parmillana, con un vino regado con un vino que se llama Reconquista, un vino tinto tempranillo exquisito. Recuerden que el aperitivo y la comida y las comidas son cosas de Casa Pepe en Carrión de Calatrava. Volvemos tan solo en unos minutos. Hasta luego, muchas gracias. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí seguimos de vuelta, señoras y señores. Recuerdo que estamos en directo riguroso desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales y del grupo Cadena Media. Y nos queda un tema por tratar, un poco más resumido, porque vamos a hablar de ese miedo que hay en la sociedad española con la alta velocidad, porque todos los días hay un incidente, sean por los vagones, sean por la infraestructura, sea por lo que fuere, todos los días tenemos un incidente en la alta velocidad española, porque son muchos los usuarios que están optando ya por otros medios de comunicación, siempre que lo encuentren, que esa es otra, tampoco hay tantos, ¿no? Por lo tanto, voy a empezar por el señor Manuel Tabas y voy a empezar preguntando, ¿ofrece ADIR seguridad en las infraestructuras a los ciudadanos? ¿El miedo psicológico es miedo real o miedo psicológico? ¿Cómo ha quedado la imagen de lo que era la vanguardia española
a ojos del mundo? ¿Y cuándo se normalizará la línea Madrid-Sevilla o incluso hasta Málaga? Y si lo hace, ¿cuánto lo hará a la velocidad adecuada que siempre estuvo, ¿no? Para ello, primero voy a conectar con un tertuliano que hoy no está presente con nosotros, que es Julián Gómez, que ayer nos va a contar un caso muy concreto, muy específico, que le ocurrió viajando en el AVE. Adelante, Julián Gómez. Queridos espectadores y oyentes, queridos contertulios, estoy en la calle Larios de Málaga, después de un largo viaje que, de haber sido unas 3 horas y poco más, pues pasó a ser cerca de 8 horas, 7 horas y media aproximadamente, entre Puerto Llano y Málaga, porque estoy en Málaga, en la calle Larios. Aquí están preparándolo todo para la Semana Santa. Justo detrás de mí están las tribunas que ya están montando, pero una Semana Santa que se va a ver deslucida por los problemas que hay con el ferrocarril, con la llegada del AVE hasta esta ciudad. Y yo ayer los viví en propia piel, porque en teoría salíamos a las 10:10 de la mañana de Puerto Llano en dirección a Córdoba, donde teníamos que hacer un transbordo para llegar finalmente hasta Málaga. Y bueno, pues el tren, el que venía de Madrid, ya se retrasó 50 minutos, con lo que cuando llegamos a Málaga, en torno a las 12 menos algo, pues el tren que teníamos que coger de transbordo ya se había ido. El más inmediato, que era la 1, estaba completo. Tuvimos que esperar ya hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde nos subimos en el tren que nos tenía que traer no hasta Málaga, sino hasta Antequera, porque en Antequera se coge un autobús. Bueno, pues ese tren, cuando llevábamos 5 o 10 minutos subidos, una amable interventora, y le digo de verdad, porque la señora tuvo un comportamiento excelente durante todo el viaje, nos dijo que lamentablemente había que esperar y que no sabían cuándo íbamos a salir porque la máquina se había averiado. Entonces había 2 opciones. Una era más larga y otra era más corta. Una era reparar rápidamente la máquina para que pudiésemos salir, y otra era, si no podían repararla, pues esperar a que llegase otra máquina y nos pudiese traer hasta Antequera. Bueno, pues así fue. Después de 1 hora, hora y media aproximadamente de espera dentro del tren, con momentos en los que nos quedamos sin luz, en los que nos quedamos sin aire acondicionado, pasando calor, incertidumbre total, sin saber a qué hora íbamos a salir, cuándo, cómo. Bueno, pues al final, después de 1 hora, hora y media de espera aproximadamente, salimos en dirección a Antequera. En Antequera nos esperaba un autobús y allí pues nos tuvimos que bajar, subir al autobús y venir hasta Málaga. Resultado, un viaje que era de 3 horas y media aproximadamente, pasó a ser un viaje de 7 horas y media, casi 8. Pues unas 3, 4 horas de retraso para llegar hasta esta ciudad que está incomunicada ahora por AVE. Sencillamente porque hay un desprendimiento en alguna parte y el tren no puede llegar hasta aquí, pero lo extraño es que ya llevemos 50 días así, más de 50 días, y que además, según se ha dicho, no va a estar resuelto para Semana Santa, con lo que todas estas personas, sobre todo el sector de la hostelería, va a haber reducido su aforo de personas que van a requerir sus servicios. Una pena para Málaga, una pena para España. El AVE ya tiene un 20% menos de ocupación por los problemas de seguridad que hay, y ya han dicho que Semana Santa no va a estar resuelto el problema de la línea Madrid-Málaga, Madrid-Sevilla, en fin, una pena. Pero ayer lo vivimos en nuestras propias carnes. Pues un testimonio real de lo ocurrido ayer y que viene a demostrar cómo está la situación. Don Manuel Tabas, adelante. Pues a tu primera pregunta sobre Adif, te tengo que decir que a tenor de lo leído parece ser que no ofrece seguridad. Hay una asociación que se llama Dignitat a las Vías, que no es por supuesto española, que ha encontrado 1000 limitaciones de velocidad de Adif, hasta que Adif le bloqueó la página, los denunció a la justicia con las siguientes palabras: la información sobre las limitaciones temporales de velocidad es sensible y no puede ser conocida por el público en general. Eso es la transparencia. Pero es que esto lo ha recogido El País, y El País es un periódico serio del cual nos podemos fiar. ¿Qué ha dicho El País? Ha señalado el 9 de marzo que hay 422 puntos en los que los trenes deben circular a 30 kilómetros por hora como máximo. Si se suma
a las restricciones a 60 kilómetros por hora o menos, hay 850 puntos en España donde los trenes de alta velocidad no pueden pasar de esa velocidad. Y hay una asociación también aquí, en nuestra querida Castilla-La Mancha, que es la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha, con un blog local que se llama Todo Tembleque, donde ha denunciado más de 300 puntos de puentes que pasan por las vías en completo deterioro, en la parte de Tembleque, de Toledo, y en la parte del Romeral, de Ciudad Real. Y lo único que piden es que tengamos unas vías donde puedan circular los trenes a su hora, con su llegada a su hora, y una infraestructura como nos merecemos, con una España que es una potencia en estas cosas, o debería de serlo. Escolástico González. Bueno, el tema es muy largo y muy amplio y me he puesto de muy mal humor escuchando al ciudadano que acaba de hacer su alocución por vídeo, ¿no? Porque es una alocución interesada y porque hemos llegado a un punto en el que hemos intentado politizar un tema que es de interés nacional, ¿no? Como es el transporte por ferrocarril. Y creo que politizarlo para desprestigiarlo me parece lo peor que pueda suceder. El que pueda haber incidencias en un momento determinado en el transporte es algo que sucede en todos los modos de transporte, en el avión, en el coche o en cualquier otro sitio. Pero que queramos ir contra el ferrocarril diciendo que es inseguro, cuando es el modo de transporte más seguro de todos los que se mueven, ya me parece hacer un uso político de ello. En cuanto a las limitaciones a las que hacía referencia mi compañero Manuel, precisamente las limitaciones se ponen para garantizar la seguridad. Si no hubiera limitaciones es cuando no habría seguridad, pero hay unos protocolos que se ponen en marcha automáticamente para garantizar la seguridad. Todo esto viene consecuencia del accidente de Adamuz. Perdón, hay un WhatsApp que te nombra eso precisamente. Dice el señor Escolástico que es muy seguro, pero se está olvidando de Adamuz. Sí, bueno, pero yo quiero hablar del accidente. El accidente, y ya lo vimos aquí también, y esto voy a desviar entonces un poco lo que estaba intentando intervenir de primera intervención. El accidente de Adamuz es un cúmulo de circunstancias que se producen. Hay un accidente y como tal accidente se producen, pero también hay accidentes en la aviación y hay accidentes en la carretera con los autobuses, en cualquier otra cosa. A pesar del accidente de Adamuz, el transporte más seguro de toda España es el ferrocarril. En cuanto a millones de personas y kilómetros que recorren esas personas a bordo del transporte. No es el avión. No es el avión, el más seguro es el ferrocarril de todos ellos. Así es que, por favor, no, en kilómetros, bueno, es que no es lo mismo, en kilómetros pasajeros o en kilómetros tren, el tren es el más seguro de todos los medios que hay en este momento. No nos engañemos. Y querer ir contra nosotros mismos diciendo que las vías de España no son seguras es como decir que las autopistas no son seguras. Se producen las limitaciones y las limitaciones después para garantizar precisamente la seguridad y se hace el mantenimiento. Otra cosa es que tengamos que discutir un día en el nivel de mantenimiento que tiene la vía de ancho convencional y la vía de ancho internacional y podamos hablar del mantenimiento y de la necesidad que tiene el mantenimiento o cómo tiene que realizarse. Otra cosa es que queramos hablar de la puntualidad del AVE y cómo medir la puntualidad del AVE, distinguiendo entre lo que es un AVE de servicio público y un AVE de servicio comercial, porque lo que este señor que ha salido en la primera parte con su ejemplo, él cuando compró el billete ya le decía a Renfe que entre Ciudad Real y Málaga había una limitación por consecuencia de unas obras, que la vía estaba cortada y que había que irse por autobús. Y la compra del billete era voluntaria, podía haber irse por otro modo, porque no es obligado ir en Renfe a Málaga, porque se está hablando de un AVE, y el AVE no es un servicio público. Los viajeros entre Córdoba y Málaga que sean servicio público tienen garantizado el servicio. Los viajeros que mueven en AVE desde Puerto Llano, desde Madrid a Málaga van voluntariamente. Sabiendo que hay esa limitación. Vamos con Rosa porque Porras. las otras empresas, y termino, las otras dos empresas que prestan servicio en competencia con Renfe, precisamente lo que han hecho es suspender el servicio para no tener ningún retraso. Ya no hay trenes, ni Irio ni Oigüo tiene trenes a Málaga. Adelante, porque Rosa Porras. hay una incidencia en la vía y encima que Renfe pone trenes, vamos a criticarla. Hemos politizado el tema del ferrocarril y lo estamos haciendo conscientemente por parte de mucha gente, la politización del tema del ferrocarril. Adelante, Rosa, por favor. Desde luego lo que sí es cierto es que te estaba buscando la ley y los artículos y no lo he encontrado.
desde luego depende del Ministerio, en todo caso del Ministerio de Transportes. Eso para empezar. No tengo ninguna intención en ir en contra del ferrocarril, ni lo quiero politizar, de ninguna de las maneras, porque ha sido siempre marca España y ha estado a la cabeza del mundo entero. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que hay una falta de gestión absoluta. Nos hemos dormido en los laureles y no hemos vigilado ni controlado nuestros servicios. Por muy mal que te siente y que tú tengas espíritu de cuerpo, que lo entiendo, porque has trabajado en el tema. La vía se rompió el día antes, luego murieron los que murieron. Yo sí, los técnicos lo han publicado. No, yo no lo sé, pero los técnicos lo saben, lo han firmado y lo han presentado. Se rompe el día antes y esto demuestra que estamos en las manos de un destino por no cuidar las cosas. Murieron los que murieron, pero pudieron morir los anteriores, o el tren anterior o la anterior. Lo peor de todo, esto sí que lo han dicho, pero no lo han firmado, es que ya avisaron que esa vía estaba rota. Ya es fuerte que la vía esté rota 24 horas y el tren anterior se han salvado. Perdóname, lo han dicho los técnicos, yo no soy técnico. Pero en todo caso, el tema marca España, que lo llevaba el alto comisionado con Rajoy, sabemos el nombre del alto comisionado, que ni siquiera cobraba y dependía directamente del presidente, llegó. No quiero nombrar al que ahora nos gobierna, le quitó el nombre de marca España, le quitó el prestigio a todo. La señora que entró no está cuidando nuestro patrimonio mejor y cobra un pastón por no preocuparse. Es una falta de gestión, falta de dinero que se gasta en lo que sea, y es fíjate lo que voy a decir, un homicidio por negligencia del que sea. Bien, llega un WhatsApp que dice: el señor Escolástico no ve la realidad de cada día, porque cada día hay un problema en el AVE. Adelante, Lucía. Bueno, en principio, mi Escolástico no se está politizando el tema para nada. Pienso, vamos a ver, he estado 34 años viajando de Granada a Ciudad Real, y he observado cómo día a día se iban deteriorando los servicios, iba deteriorando la vía, íbamos dando saltitos, una vez por poco nos salimos de la vía. Yo pensé, bueno, si he comprado un billete de primera, porque salta... ¿En alta velocidad o en sí, no, en alta velocidad. No, déjala que termine, Escolástico, déjala que termine, por favor. No, te digo que he viajado mucho. Déjala que termine, por favor. He viajado mucho, tanto en vía convencional como yendo desde Antequera desde Granada hasta Antequera, para coger el que venía de Málaga cuando se estaban haciendo las obras, y he visto cómo se estaba deteriorando el servicio, tanto en atención al cliente como en el tren. Ya te digo, dando saltitos. Una vez pensé que nos salíamos de la vía y dije, bueno, si yo pago un AVE, ¿por qué tengo un vagón de tercera? No era un vagón de tercera, era la vía. Y precisamente esta mañana, escuchaba en Onda Cero, y además lo he visto también publicado en el periódico, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios concluye que la vía por la que circulaba el tren de Irio, accidentado el 18 de enero de 2026, estaba rota desde la noche anterior, fluctuando en la tensión eléctrica desde horas antes. Eso es lo que esta mañana he escuchado. O sea, en cuanto a que tenemos miedo, hombre, miedo no lo sé, pero respeto mucho, porque te montas en un tren y ya no sabes lo que te puede venir. Lo que ha dicho Julián, yo viajé por vía estrecha hace un mes. Ve terminando. Tuve la suerte de no que tardó 15 minutos de retraso, pero es curioso que no haya servicio público, servicios para que el público pueda utilizarlos, porque no hay personal ajeno a Renfe. Aurora Rey. Lo primero quiero decir que la experiencia que nos ha contado nuestro compañero en televisión desde ayer de Málaga creo que ha sido su experiencia, y seguramente no viajaba solo en el tren, le habrán padecido mucho. Entonces, yo respeto la opinión del compañero que nos ha contado ayer su vivencia. Otros podemos tener otra forma de pensar y de verlo.
Pero es cierto que a día de hoy los trenes no siguen dando la seguridad que tenían antes. Era nuestro lujo, nuestro presumir y nuestro sentirnos orgullosos. Yo era una madre cuyos hijos viajan muy a menudo de Madrid aquí a Puerto Llano y me sentía súper segura y me sentía súper tranquila. Hoy siguen utilizándolos porque no tengo otro medio de transporte, pero no tengo la misma seguridad. Y ese mismo problema lo compartimos muchas personas. Hay muchas cositas que no cuajan, que es unos informes que parece que están alterados, unas pruebas que han desaparecido, una cadena de custodia que se ha roto. Y sí, efectivamente, yo miedo no diría, pero precaución sí. Y ojalá se pueda superar esa precaución. ¿Y cómo se soluciona? Cuando nos demuestre día tras día que ha sido solucionado, que se han reconocido errores, que se han tomado medidas, que hasta ahora no es así. Lo de dimitir ya me da igual. Si es que le dije que le pongan el sueldo en su casa, pero que haya una persona que valga, que se ponga al frente de los problemas. Y por último quiero decir, el 20 de este viernes hay una manifestación, hay una marcha a la que nos invitan a participar la Asociación de Familiares de Víctimas de Adamur. Se sienten desprotegidos, se sienten olvidados y quieren saber la verdad. Creo que se puede ir de presencia o de corazón. Algo no ha quedado muy solucionado y lo siento si aquí hay personas que piensan que solamente es política. Mira, mi vida, la de mis hijos, la de mis ciudadanos, me importa más que todas las políticas del mundo juntos. Pero me gustaría que esto no quedara en manos de políticas que ocultan errores. Eloy Pareja. Bueno, lo primero es que he oído mucho la palabra política. Voy a repetir otra vez más. En la vida todo es política. Dejad de decir si es política o no es política. Todo es política. Todo es política. Todo es política. Y el pueblo somos nosotros. Entonces, de verdad, no vamos a discutir por eso una vez más. Gestión política. Entonces, el tema de la actividad humana. No hay ninguna actividad humana en el mundo que tenga seguridad absoluta. Claro que no. Todas las actividades humanas tienen accidentes. Los trenes también. Cuando ocurre un accidente, hay un miedo que es una combinación de miedo real y miedo irreal. Y eso es humano una vez más. No hay ningún problema. Los datos. Escolástico lo decía sin datos, yo lo voy a decir con datos. Trenes en España anuales se mueven unos 2 millones de trenes. Los accidentes de trenes son como uno por cada 18.500 viajes o 20.000, redondeando. Y en carretera hay un accidente por cada 4.000 viajes. Es decir, es mucho más seguro el tren que la carretera. En España el AVE es o era una bandera, por supuesto, porque es el país europeo con más kilómetros instalados de AVE. Pero ya lo he dicho aquí y lo vuelvo a repetir, posiblemente se nos llenó la boca de AVE y quizás no tuvimos en cuenta, las administraciones competentes, que el AVE, aparte de invertir muchos millones en instalarlo, hay que invertir muchísimos más millones en mantenerlo. No voy a decir si, aunque ya lo dije en otra ocasión, si se invirtió más o menos con un partido en el gobierno o con otro. Está claro que ha habido años donde no se ha invertido la suficiente cantidad de dinero necesaria para mantener la infraestructura del AVE. Y es necesario mucho más dinero. Habéis dicho lo del accidente de Adamuz. Efectivamente, está bastante definido que horas antes del accidente ya se había roto la vía. Ha sido comunicado por muchas vías. Pero bueno, también lo dije aquí, que lo de investigar un accidente de ese calado es bastante complejo. Está muy bien hacer manifestaciones y está muy bien si somos además parte interesada, pero un accidente de ese calado es muy complejo y no tiene una sola causa, sino muchísimas más. En resumen, el transporte ferroviario en España es mucho más seguro que la carretera, pero está claro que hace falta actuar en 3 ejes. 1, material móvil. 2, infraestructura. Y 3, tan importante Félix o más que las 2 anteriores, Calle. Gestión de las administraciones competentes. Luego mala gestión. Es Félix fundamental. He estado 25 años viajando a Sevilla 2 veces por semana. Y he hecho un cálculo, fíjate, por defracción profesional. He viajado 2.200 días y he invertido en el AVE 2.860 horas. Los 10 primeros años eran excelentes, extraordinarios. O sea, no había ningún tren como en España, ni en el mundo entero. A partir de los 10 años
ya empezó a cambiar la cosa. No solamente el trato de la gente, que era excepcional, y los detalles que tenía, que os puedo contar un detalle que no lo hubiera tenido nadie en el mundo. Me pagaron solamente, en 10 o 12 años, me pagaron solamente 2 veces por retraso. 5 minutos. 5, que a mí me da igual llegar 5 minutos antes o después, pero bueno, te lo daban 2 veces. Hombre, no son circunstanciales los retrasos. Llevamos ya mucho tiempo con esos retrasos. Y a partir de los 10 o 12 años que yo viajé, ya empezó aquello a moverse. Ya no era la tranquilidad que llevaba. Es que no se oía el ave. Sí que parecía que ibas volando. O sea, era fantástico. Por lo que habéis dicho. Por la falta de mantenimiento. Ese es el problema. Miedo. Hombre, si yo tuviera miedo no viajaba. Tengo muy claro. Preocupación, hombre, alguna preocupación llevas, porque te das cuenta que se mueve. Antes del accidente de Adamuz, un mes antes, más o menos, yo viajé a Sevilla y dije, mi hija que viaja con diferencia me decía, es que eso se mueve, eso parece un cacharro, parece que es de plástico. Y digo, joder, pues lleva razón, es que esto se mueve, que parece un cajón de tal. Y efectivamente era así. No me preocupé, la verdad, ¿no? Porque dije, bueno, esto es como los trenes son maluchos, lleva razón en eso, los trenes son buenos. Los trenes funcionan bien, lo que no funciona bien es la infraestructura, está muy claro, ¿no? Pero miedo no, hombre, más intranquilo que antes sí, te subes con cierta intranquilidad. ¿Cuándo se va a normalizar la línea? Es una incógnita, no se sabe. Van diciendo, por ejemplo, lo de Málaga, que iba a ser para no sé cuánto, que iba a ser para el día 23 antes de Semana Santa, ahora resulta que no. Es una creo incógnita. Que para Navidad va a estar. Para Navidad, pero si es para Navidad de este año... Si es para Navidad este año, pues está bien. Lo malo que Manuel sea para Alarcos. Bueno, pues mientras hablabais, a mí han llegado a mi mente recuerdos de mis tiempos de sindicalista. Cuando yo era sindicalista con Juan Antonio Manil Bornes, maquinista profesional y experimentado, y él era el secretario general provincial, y yo llevaba el tema del transporte de carreteras y urbanos, o sea, camiones, autobuses, ambulancias, taxistas y todo lo que era el transporte por carretera. Recuerdo que hubo un accidente en Despeñaperros y fuimos a verlo, y para mí se quedó grabado en mi retina para siempre, porque era en el paso de Despeñaperros una máquina colgada en la vía por un puente que se había roto y un maquinista y un ayudante fallecidos en aquello. Desde ese momento era impensable que unos años después, antes incluso de celebrarse la Expo de Sevilla, era impensable que unos años después llegaría a haber un AVE. El AVE que va de Madrid a Sevilla y a toda Andalucía en general es un AVE con unas infraestructuras ya muy viejas, las primeras de España, y como tal, pues toda la infraestructura, como bien habéis dicho, necesita urgentemente de que se invierta más en la reparación de ese material que ya se desgasta por fatiga. Ve terminando, Pollito. Ya. Muy bien, pues tengo nada más que 30 segundos máximo para los que tengo aquí apuntados. Escolástico González. Bien, lo primero, desmentir rotundamente 2 cosas que ha dicho tanto Rosa como Lucía y Leo. La manera en que ha salido publicado en las últimas horas el informe de la Comisión de Investigación del Ferrocarril. Dice El Mundo, para que no sea un dudoso, un informe baraja que la rotura de la vía de Adamuz pudo producirse 22 horas antes del accidente. Sí, ni ha sido concluyente la investigación de la comisión, ni ha surgido absolutamente nada. Baraja como una de las posibilidades que hubiera sido así, por una caída de tensión concretamente que se produjo. No. Pero después, eso en cuanto al desmentido. Y después, mira, de entre los viajeros que viajan en AVE todavía, en este momento, y en el ferrocarril, de todos los atributos, lo que más valoran sigue siendo la seguridad. Los viajeros, los propios viajeros, después la puntualidad, luego el precio, luego el confort y luego la calidad. Yo no voy a decir... No has preguntado a las asociaciones de usuarios. Sí, estoy hablando de los usuarios. Verás cómo eso nos lo dicen. Encuestas, la seguridad sigue siendo el atributo que más valoran. La seguridad, porque es la seguridad cuando se pregunta frente a otros modos de transporte. Si el mismo usuario
tuviera que Bueno, viajar que es muy bueno, para ya hacer- está, Escolástico, que es magnífico lo que está y ya está. No, pero Termina. es que si es más seguro ir a Madrid en tren que en coche. Todos los días hay un problema, pero está todo Pero es muy que bien. son otros problemas de otro tipo. Los que Julián, sean, será pero de puntualidad, pero afectan será al de pasajero. confort. ¿Y por No, qué? coño, ¿Y pero por no. qué Afectan al han pasajero. bajado? ¿Por qué han bajado la velocidad? A ver, de los Rosa, te trenes? toca. Por seguridad, precisamente. Ya está. Hombre, por favor. Venga, Qué solo- manera adelante. de politizar un Solo asunto como quería este. decir una cosa exclusivamente para Escolástico que antes no lo tenía a mano. La entidad empresarial Renfe Operadoras es un organismo público de los previstos en el artículo 103 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿Y qué? adscrito Pero presta servicios al en régimen de Ministerio servicio público y en al régimen privado en Ministerio- al competencia con regi- otros operadores. Al Ministerio de Fomento. Bueno, y no me estás escuchando, ¿no quieres escucharme? Es que no me has dejado terminar. Cuando presta servicios de alta velocidad lo hace en régimen de competencia, a riesgo y ventura con otros operadores internacionales como puedan ser alemanes. Que no y tengo franceses, tiempo, que cuando lo Escolástico. hace en servicio Manuel regional lo Tabas. hace como Venga. transporte público. A ver si sabes entender. Tú eres Manuel Cercanías Tabas. y media distancia es un servicio público. AVE Bueno, manía. bien, es un perfecto, ya servicio lo habéis comercial. contado. A ver, Manuel Tabas. Mira, la psicología cognitiva te explicará ese miedo. Es normal, según el sesgo de disponibilidad. La mente es caprichosa y entonces recuerda la probabilidad de un suceso según te bombardeen con él. Es decir, si a ti te están bombardeando con imágenes en televisiones, en prensa y en redes sociales, indudablemente tú crees que ese suceso va a suceder, aunque la estadística diga lo contrario, porque llevas razón. El tren y el avión son los medios más seguros que hay en España. Fíjate, te voy a dar un dato. Muy Antes de rápido. que Óscar Puentes coja el ministerio en noviembre del 23, hubo 1.806 accidentes de tráfico y solo 22 accidentes ferroviarios. Después de Puente se ha duplicado. Aurora Rey, terminamos. Pues el servicio actual trae perjuicios económicos también al turismo y a la economía española. Hay muchas personas que combinaban un transporte con otro para poder llegar a su lugar de trabajo y hoy día no se lo permite. Y en las empresas te dicen, 2 días puedes fallar, el tercero no puedes hacerlo. Eso también es un perjuicio Bueno, y eso está ocurriendo hoy. evidentemente hay mucho que hablar. Yo creo que este tema no debe estar politizado. Si se está politizando, se está haciendo mal. Pero el ciudadano sabe una cosa que es real, que le ocurre todos los días. Y es que todos los días hay un problema. Sea de la índole que fuere, pero todos los días hay un problema en el AVE, en la alta velocidad. Luego analizaremos el porqué, pero lo que está claro es que el que paga exige y el que paga quiere no solo seguridad, quiere puntualidad y quiere no tener alta ningún velocidad. problema. Y naturalmente quiere también alta velocidad. Eso es innegable, por mucho que digan que se está politizando, que yo creo que no. Nadie intenta politizar, al menos desde esta parte. Don Manuel Tabas, que ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente, un saludo. Doña Rosa Porres, muchas gracias. Gracias a ti, Julián. Quería decir, si me permites, que ese ciudadano que ha hablado por la pantalla, que has dicho un ciudadano, es nuestro compañero de tertulia y tiene toda nuestra confianza en lo que ha dicho. Doña Aurora Rey. Pues le deseo efectivamente a Julián que tenga un buen regreso y que sea menos anecdótico que el que ha tenido a la ida. Muy feliz. Don Félix Calle. Muchas gracias, Julián. A ver si Gracias. puede llegar Julián para Navidad, más o menos. Don Manuel Alarcos. Hombre, estoy seguro que Julián llegará mucho antes de Navidad. Don Eloy Pareja. Gracias, Julián. La alta velocidad española siempre ha sido un ejemplo y lo va a seguir siendo, pero hacen falta inversión y gestión. Doña Lucía Ballesteros. Yo me quedo con el inicio de las lanzaderas, famosas lanzaderas Puerto Llano, Madrid. Funcionaban de maravilla. Después Avant y hoy hay unos cacaos en la estación. Don Escolástico González. Yo creo que me ratifico, la seguridad sigue siendo muy importante en el ferrocarril español, en todas las vías, la de ancho convencional y ancho IC, y los problemas de puntualidad, confort, precios y demás están en otra dimensión ajena a la seguridad de la alta velocidad, en otro sitio distinto. Ya ven ustedes, hay opiniones para todos los gustos, afortunadamente, porque este es un país plural y democrático. Señores tertulianos, me estoy despidiendo, si ustedes me permiten, de los espectadores, de los oyentes y de las personas que nos ven en las redes sociales. Hemos estado en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales y en el grupo Cadena Media. La próxima semana más, no se olviden de nosotros. Muchas gracias y hasta entonces. El guardián de sus riquezas, ni el defensor de su fe.
mañana mis hijos. Madre, que fui tan cobarde que el mundo me odió. Y es que me quedo sin voz suplicando.